poquito mejor. En el contenido teórico van a encontrar el final de la unidad didáctica 1 y el principio de la unidad didáctica 2. No sé si han llegado a leer ya, algunos sé que sí, pero no sé si todos hayan llegado a leer lo que subimos a la página. Cuéntenme. Ok. Bueno, les cuento que esto está subido desde hace bastantes días atrás. Les recuerdo la recomendación que les doy siempre, que es le peguen una leída por arriba, como dice Nacho, aunque sea para saber cuáles son las fechas de entrega, y pegarle una leída a qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Porque hay dos archivos subidos. El segundo archivo es la guía de ejercicios de la primera unidad, y recibí varias consultas diciendo, ¿cuántos tenemos que entregar? Tenemos que entregarlos todos, pero esto ya lo hicimos, pero. Tienen que leer, porque sí, a veces cometo errores, por supuesto, pero las consignas estaban, así que hay que hacerlas. ¿Mm? Y hay que leerlas e interpretarlas, que es súper importante, porque si no las interpretan bien, después hacen cosas que no es necesario hacer. Respecto del final de la unidad didáctica 1, ¿tienen algún tipo de consulta para hacer? No sé qué pregunta me estás queriendo hacer, Melanie, perdón. Luciano, hay que leer. Es lo que estoy diciendo. Hay que leer. En la oración me falta el predicado, así que no sé qué quieren que responda. Eso forma parte también de la comprensión de textos. Fíjense lo relevante que es que lean, que se tomen el tiempo de comprender qué es lo que están leyendo y que lean lo que escriben también. Y a ver, en primer lugar, los enunciados son los mismos que yo les mandé antes. No debería haber habido sorpresas con eso. Pero pensalo, ¿qué es un enunciado teórico? O sea, ¿es algo donde tengo que hacer cuentas? Perdón, ¿eh? No, chicos. Ustedes tienen todas las respuestas. O sea, lo único que tienen es que pensar bien qué es lo que se está pidiendo, que es una partecita de lo que ustedes ya lo hicieron. Y bueno, Melanie, fíjate qué es lo que pide la consigna. La consigna dice, envíen las respuestas de los enunciados teóricos. Nada. Hay que tomarse un poquito el tiempo de interpretar las consignas, porque no puedo estar en cada una de sus casas interpretándoles las consignas. Hay mucho que tiene que ver con comprensión de texto, y que son problemas que nosotros como docentes hemos visto usualmente y que los vamos trabajando en el aula.
lamentablemente no estamos cerca como para poder trabajarlo en el aula, entonces se tienen que tomar el tiempo de hacerlo y de preguntarlo. Y está bueno lo que vos estás preguntando, pero fíjate la repregunta. Yo usualmente no suelo dar las respuestas directamente, porque prefiero que piensen un poquito. Bien, voy a volver a repetir la pregunta que hice, porque la clase de hoy es teórica, yo no voy a resolver ninguna clase de ejercicio, y es si tienen dudas respecto de la parte teórica de la unidad 1. ¿No? Tengo 90 alumnos y me contestan 6. Bueno, voy a asumir que los 83 que no contestaron tampoco tienen dudas y voy a empezar con cinética. ¿Sí? Bien, entonces, comencemos con cinética química. Habíamos dicho que las ecuaciones químicas nosotros las podemos estudiar desde distintos puntos de vista. Las podemos estudiar desde la descriptiva inorgánica, la podemos estudiar desde una reacción que hacemos en el laboratorio, observando qué es lo que pasa. Lo podemos estudiar desde el punto de vista molecular, viendo qué enlaces se vencen o qué enlaces se forman, pero a nivel macroscópico, a nivel de cosas que podemos medir con cierta facilidad, tenemos dos puntos de vista fundamentales para estudiar, y son, uno, el sentido termodinámico, que refiere a energías muchas veces, y el sentido cinético, que refiere a velocidades. A lo largo de la materia nosotros vamos a estar estudiando sistemas acuosos fundamentalmente, desde el punto de vista, primero cinético, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, y luego termodinámico. ¿Y por qué termodinámico? Lo vamos a ver en la próxima unidad, porque el sentido termodinámico de las cosas. No nos preocupemos por eso todavía, empecemos por la cinética. Ustedes vieron ciertas nociones de cinética el año pasado. ¿Mm? ¿Qué se acuerdan que vieron el año pasado a nivel títulos? ¿Qué me pueden contar que vieron el año pasado? Velocidad de reacción, títulos. Factores que afectan a una reacción, equilibrio, energía de activación, catalizadores. ¿El equilibrio era cinético o termodinámico? Ajá. El equilibrio, todavía no empezamos a ver equilibrio, porque para poder estudiar equilibrio tengo que tener otras nociones a las que ya vamos a llegar, pero digamos que el equilibrio es una situación en la que puedo tener el sistema. Y un sistema en equilibrio, de la misma forma que las reacciones, lo puedo estudiar desde el punto de vista termodinámico o desde el punto de vista cinético.
hay una interpretación que es desde la termodinámica y hay una interpretación que es desde la cinética. Ya vamos a llegar a eso, pero previamente vamos a ver un poquito lo que ustedes estuvieron señalando acá. Y vamos a empezar por el núcleo del estudio de la cinética química, que es la velocidad de las reacciones químicas. Entonces, para poder estudiar velocidades, empecemos a recordar un poco qué es la velocidad. La velocidad, en general, la velocidad tal como la veían en física. ¿Qué es la velocidad? D sobre T, distancia sobre tiempo, una magnitud, una medida. Progreso de un proceso en función del tiempo, distancia recorrida en un tiempo. El tiempo que se tarda en recorrer una distancia, distancia que recorre un cuerpo en un tiempo determinado, movimiento de un cuerpo en un tiempo, espacio recorrido en unidad de tiempo. Todas las formas que ustedes dijeron mayormente refieren a lo mismo y refieren a un cambio en una situación, ¿sí?, entre una situación inicial y una situación final, y el tiempo que se demora entre llegar del inicial al final. Masa que reacciona en cuanto avanza el tiempo o que se consume, sí, también es otra interpretación de la velocidad. Todas las interpretaciones fueron correctas porque yo en ningún momento les dije velocidad en una reacción, yo les pregunté qué era una velocidad. Y para hacerlo bien general, la velocidad es esencialmente el tiempo que demoramos para pasar de una situación inicial a una situación final. ¿Sí? Eso es una velocidad. Es una medida de un cambio en función del tiempo. Y ese cambio, en función de qué yo esté estudiando, es lo que voy a medir. En reacciones químicas, nosotros medimos, como bien aportaron, desaparición, la velocidad de desaparición de reactivos o la velocidad de aparición de productos. Y en ambos casos, esto está bien. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la diferencia entre que desaparezcan reactivos o aparezcan productos? ¿Sí? Entonces, yo quiero agarrar mi pizarroncito. Las dos pasan simultáneamente, exactamente. Son dos procesos simultáneos. La velocidad yo la voy a poder expresar como la variación de concentración, ¿sí? Acuérdense que esos corchetitos significa concentración de reactivos en función de la variación del tiempo, ¿sí? Y también la velocidad la puedo expresar como la variación de la concentración de productos en función de la variación del tiempo, ¿sí? Detalles importantes. La velocidad va con B chiquita, el tiempo va con T chiquita, ¿sí? No va con mayúscula. Ahora, ¿es razonable? ¿Es razonable que tengan el mismo signo si uno habla de desaparición y el otro habla de aparición? Porque esto es desaparición de reactivos, aparición de productos. No, en algún lugar tiene que haber algún signo menos. ¿Y en dónde iría el signo menos para ustedes? ¿Quiénes desaparecen? Reactivos
¿Reactivos o productos? Chan, 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 chan. Desaparecen los reactivos, ¿sí? Y algo que es súper importante, las velocidades son positivas o negativas en una reacción química. Positivas, porque una velocidad de reacción química negativa significa que estoy creando antimateria, no tiene mucho sentido. ¿Mm? Entonces, si la velocidad siempre es positiva, el menos, ¿dónde va a ir? ¿En los reactivos que desaparecen o en los productos que aparecen? Los reactivos. Y acá quedó todo como muy juntito. ¡Charán! ¿Se entendió? ¿Dónde te perdiste? El negativo, bien, porque la velocidad tiene que ser positiva, ¿sí? Y siempre es final menos inicial. Si están desapareciendo los reactivos, la concentración final es más chiquita que la inicial. Entonces, esa resta final menos inicial me da negativa. Y yo necesito que sea positivo. ¿Sí? Entonces, menos por menos, más. ¿Entienden? ¿De dónde sale? ¿Mm? Tienen sentido los porqués de la cinética química. Tienen sentido. ¿Sí? Es un tema, es relativamente sencillo conceptualmente. Así que no es la parte difícil. ¿Mm? Bien. Entonces, si ya sabemos que la velocidad de reacción la podemos medir en función de productos o en función de reactivos, a nivel experimental, ¿qué es lo que voy a elegir? Y voy a elegir lo que sea más fácil de mirar. Ustedes lo hicieron esto en el laboratorio, o la mayoría lo han hecho en el laboratorio el año pasado, ¿sí? Y lo que veían era coloración en la solución. ¿Se acuerdan? Sí, entonces, con yodo, exactamente, muy bien. Lo que lo veían era el color del yodo. Y esencialmente, ¿sí? El diseño de qué es lo que tenemos que ver va a depender de qué reacción yo esté usando, porque bien utilizadas las fórmulas y entendiendo de dónde salen, la velocidad la puedo calcular a partir de reactivos o a partir de productos. ¿Sí? ¿Se entiende el por qué es lo mismo? ¿Sí? Bien. Y esto es el núcleo central y lo más importante de la cinética química, entender qué es la velocidad y cómo la podemos medir. Ahora, ¿por qué es relevante saber esto? Porque existe algo que se llama ley de velocidad. La ley de velocidad esperen que hago un paréntesis. El rendimiento no tiene nada que ver con la cinética. La cinética me va a decir la velocidad en la que ocurren las reacciones, no tiene nada que ver con la cinética. La fórmula esta es la fórmula de velocidad de reacción. ¿Sí? Velocidad de reacción. La ley de velocidad es otra cosa. Pero para hablar de ley de velocidad, tenemos que primero pensar si todas las reacciones son tan sencillas como las que nos acostumbramos a escribir en inorgánica. ¿Se acuerdan esas reacciones, 5 reactivos que me dan 7 productos? ¿Sí? Piénsenlo
haciéndose chiquititos, metiéndose adentro del tubo de ensayo. Desde el punto de vista cinético-molecular, ¿sí? Que es un punto de vista que vamos a estar utilizando todo el año, desde el punto de vista cinético-molecular, para que una reacción ocurra, lo que tiene que ocurrir es que todos los reactivos tienen que chocar en el mismo instante y con la orientación adecuada. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 5 moléculas que tienen que chocar al mismo tiempo, ¿es probable que eso ocurra? Es prácticamente imposible. ¿Y saben por qué es imposible? ¿Por qué se imaginan que es prácticamente imposible? Los pasos intermedios, todavía no tengo nada que decir de pasos intermedios. Por la cantidad de moléculas que tienen que chocar, porque son muchas. Chicos, son muchas. No tienen lugar para chocar las 5 moléculas al mismo tiempo y todas en la orientación apropiada, porque todas están reaccionando con todas. ¿Sí? Entonces, sí, van a ser a diferentes tiempos. Cuando yo tengo una reacción que tiene muchos reactivos y muchos productos, es razonable pensar que esa reacción así larga como la tenemos escrita, en realidad es la reacción global de un proceso químico. Y que esa reacción global es la suma de un montón de pasos intermedios. Esos pasos intermedios, la sucesión de pasos intermedios, se denomina mecanismo de reacción. Entonces, el mecanismo de reacción es la sucesión de pasos cortitos que explica qué molécula interactúa con otra molécula. Porque usualmente las moléculas reaccionan entre dos. O sea, una especie choca con la otra en la orientación adecuada. Probabilísticamente eso es lo que está favorecido a ocurrir. ¿Puede haber una tercera? Sí, es muy raro, pero hay. ¿Sí? Pero el mecanismo de reacción es una sucesión de pasos elementales que dan lugar a la reacción global. Cuando yo sumo todos esos pasos elementales, obtengo esa reacción global. ¿Y qué tiene que ver esto con la velocidad de reacción? Que los mecanismos, y van a estar todo el año en orgánica estudiando mecanismos de reacción, porque la orgánica se estudia por mecanismos, los mecanismos no son en todos sus pasos iguales respecto de la velocidad. ¿Sí? Yo les puse algunos ejemplos y lo más normal es que haya un paso, uno solo, que sea el paso determinante de la velocidad de reacción. La ley de velocidad es una expresión matemática que relaciona qué es lo que ocurre entre los pasos elementales y la velocidad de reacción. Sí, determinante. ¿Qué es algo que determina la velocidad de reacción? A ver si alguno puede aportar algo. Un factor, ¿sí? La reacción más lenta, en realidad más que reacción, lo que se dice es el paso del mecanismo cuya velocidad es menor. ¿Sí? Es el paso que más demoraba en ocurrir. O si lo relacionamos desde el punto de vista de energía y desde el punto de vista de los choques efectivos, es el paso que necesitaba mayor energía para que ocurriera. ¿Mm?
La ley de velocidad es una expresión matemática, todavía yo se las menciono, todavía no hemos llegado a esa teoría, pero la ley de velocidad es una expresión matemática que relaciona la velocidad de reacción con los reactivos de la reacción. Es una expresión matemática y que es muy útil porque me permite poder controlar, o sea, la utilidad formal de la ley de velocidad es que me permite controlar la velocidad de una reacción modificando concentraciones de reactivos. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Ahí voy a lo que vos estabas comentando, Melanie. Bien, entonces, yo ya sé que cada reacción química tiene asociada una velocidad. Que cuando tengo reacciones químicas complejas de muchos reactivos, lo más probable es que estas reacciones ocurran por un mecanismo de pasos secuenciales y a su vez cada uno de esos pasos secuenciales es una reacción química y va a haber uno de esos pasos que va a ser el más lento. ¿Sí? Ahora, esta sucesión de pasos yo la puedo graficar por algo que se llama diagrama de energía. ¿Y por qué importa la energía? Por lo que estuvimos viendo a final de la unidad pasada. ¿Qué era una reacción química? Recordemos cuál es la definición de reacción química, que es hiperrelevante en todo esto. Vamos, chicos, no los estoy leyendo. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química es un proceso en el cual hay ruptura o formación de enlaces químicos. ¿Sí? No es formación así en el aire, sino que es un proceso donde hay formación o vencimiento de enlaces químicos. Pero si yo dejo un cubito de hielo arriba de la mesa, también se transforma en otra cosa. El tema es que ahí no se rompió ninguna unión química. Claro, lo que pasa que acá es donde voy a hacer la aclaración que yo vengo haciendo desde siempre. Las palabras importan, ¿sí? Hablar de una transformación no me dice nada, porque una transformación puede ser física, química, biológica, hay un montón de clases de transformaciones en la naturaleza. Nosotros estamos estudiando transformaciones químicas. Entonces, las transformaciones químicas tienen una definición formal y nosotros tenemos que apegarnos a esa formalidad. ¿Sí? Entonces, apeguémonos a la formalidad de los procesos que estamos estudiando, que son procesos químicos. ¿Y de qué manera nosotros nos expresamos con palabras? Entonces, tenemos que ser conscientes en el uso de las palabras. No es casual que yo les volviera a mandar el mismo enunciado que les había dado antes, para que lo resolvieran en forma individual, cuando antes lo habían hecho en forma grupal. Porque yo necesito saber que ustedes son capaces de redactar una fundamentación. Porque esta materia es una materia teórica y tiene mucho de fundamentaciones. Entonces se tienen que acostumbrar a hacer fundamentaciones teóricas.
Bien. Entonces, una reacción química es un proceso. A todo proceso, y esto lo saben por la materia procesos químicos, todo proceso tiene asociado una energía. Entonces, la sucesión de pasos elementales yo la puedo graficar en un diagrama de energía. Los diagramas de energía son diagramas que utilizamos un par de ejes cartesianos donde vamos a medir energía en función de algo que se denomina coordenada de reacción. La coordenada de reacción se escribe así, porque coordenada de reacción yo lo puedo medir en tiempo o lo puedo medir en sucesión de pasos. Y es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy hablando de cuestiones teóricas, voy a estar hablando de coordenada de reacción. Entonces, supongamos que tengo una reacción que ocurre en 3 pasos elementales. Y la etapa determinante de la velocidad de reacción es la última. ¿Cómo va a ser el diagrama de energía? Va a ser algo, por ejemplo, de este estilo. ¿Cómo se miden las energías? Las energías se miden desde la base del pico hasta la parte más grande. Esa es la energía de activación de la etapa 1. Energía de activación de la etapa 1. La energía de activación de la etapa 2 va a ser esta. La energía de activación de la etapa 3 es esta. La energía de activación es la energía mínima necesaria para que la etapa ocurra. ¿Sí? La etapa determinante de velocidad de reacción es la que tiene la energía de activación mayor. ¿Y cuál es la energía de activación mayor en este gráfico? La última. Esto representa las energías de las etapas del mecanismo de reacción. ¿Sí? Representa energías, que me estaban preguntando qué representa esto. No entiendo a qué me están preguntando. Coordenada de reacción va en el eje X. Me piden que repita algo, pero no me dicen qué. La energía de activación, yo la defino con su definición formal. La energía de activación es la energía mínima para que una reacción ocurra. Esto es un diagrama de energía, no es un diagrama de reacción, es un diagrama de energía. La distancia del eje X no es la entalpía es otra cosa. Y esta clase de diagramas, si bien me permiten definir si una reacción es exotérmica o endotérmica, no es el objetivo nuestro, porque nosotros estamos estudiando cinética y la entalpía es una variable termodinámica. ¿Sí? Entonces, mantengamos la termodinámica para después.
Bien, ¿preguntas hasta acá? Esto es una primera aproximación. Vamos a irlo ampliando el tema en sucesivas entregas. Se los aclaro ahora, porque me van a decir, pero esto es lo mismo que te mando antes. No, no va a ser lo mismo, va a ser más ampliado y mucho más profundo. Bien. Sí, sí, la energía de activación es la energía mínima para que una reacción ocurra. Cada etapa de un mecanismo de reacción tiene una energía de activación asociada. Aquella etapa que tiene la energía de activación más grande es la etapa determinante de la velocidad de reacción. ¿Sí? Bien. Todo esto es absolutamente teórico. Se puede estudiar, sí, pero lo que más nos interesa, hago un paréntesis, chicos, me hacen preguntas así como colgadas y yo no sé de qué me están hablando, ¿sí? ¿La más lenta de qué? La etapa determinante de reacción es la etapa más lenta, ¿sí? Pero estamos hablando en términos de energía, entonces va a ser la etapa que necesita mayor energía de activación. Entonces, lo que nos vamos a concentrar, y con esto ya vamos a cerrar lo que es esta clase, es de qué manera podemos afectar la velocidad de reacción. ¿Sí? Y yendo a lo que han estudiado ustedes en TP inorgánica, ¿de qué manera yo puedo afectar la velocidad de una reacción? A ver, aportan concentración, catalizadores, temperatura. Todos me ponen catalizadores. ¿Qué catalizadores conocen? Permanganato de potasio, dióxido de manganeso. Positivos y negativos. Agua oxigenada. El dióxido de manganeso sí es un catalizador. El agua oxigenada no es un catalizador, el agua oxigenada es un reactivo. Algo que está bueno ahí y lo pusieron en términos de superficie de contacto y es verdad. ¿Sí? División de fases o algo así. Es como raro eso. Enzimas. Son catalizadores biológicos. ¿Qué es eso de que dicen división de fases? ¿A qué están hablando? ¿De qué están hablando cuando dicen división de fases? Bien, eso se llama, tiene un nombre en particular y se llama naturaleza de los reactivos. La naturaleza de los reactivos refiere al estado en el cual se presenta la materia de los reactivos. No es lo mismo que esté finamente dividido a que esté como un bloque mucho más grande. Ojo con tirar el término superficie de contacto así al aire, porque la superficie de contacto así al aire, como me lo tiran a mí en el chat, son 25 millones de cosas diferentes. Y ustedes me tiran superficie de contacto
Y no pretendan que yo los entienda porque me dicen superficie de contacto, porque no los voy a entender. Y posiblemente porque no los voy a entender porque superficie de contacto es algo que usamos en inorgánica para describir otra clase de cosas. ¿Sí? No les estoy pidiendo que busquen la guía de general, sino que vuelvo a decir lo mismo de siempre. No me usen los términos así, sin contexto. ¿Sí? Grado de disgregación. Ojo, la disgregación es un término muy específico que se usa para ciertas aplicaciones sobre metales. En realidad, lo que tenemos que hablar es, si no se acuerdan de decir naturaleza de los reactivos, sí pueden hablar de grado de división de los reactivos o mayor superficie de contacto de los reactivos, ¿sí? Porque si me dicen superficie de contacto, yo puedo pensar que me están hablando en términos moleculares y no es así, ¿sí? Bien, además del grado de división de los reactivos, que por eso es que muchas veces los reactivos se muelen y eso ustedes lo aportaron, también tenemos otra clase de factores que alteran la velocidad de reacción. Mientras más dividido esté el reactivo, más posibilidades hay que reaccione, sí, porque la reacción se da por choques moleculares y si yo tengo más superficie expuesta, tengo mayor posibilidad de choques. También estamos hablando casi de una forma similar con la concentración. ¿Sí? Si algo es, y esto nosotros un poco lo podemos relacionar con soluciones. Si la concentración es mayor, la velocidad se va a ver afectada. La temperatura afecta, y esto ustedes lo han comprobado en inorgánica, hay un montón de reacciones que ustedes mezclaban los reactivos y no pasaba nada. La solubilidad también afecta, acá es una pregunta y yo se las transmito a ustedes, ¿la solubilidad afecta a la velocidad de reacción? Si no se solubiliza no va a reaccionar siempre y cuando yo esté en reacciones en fase líquida, ¿sí? La solubilidad es una propiedad de las sustancias. No necesariamente va a determinar la velocidad de una reacción, ¿sí? Y para los que preguntaban, muy bien ahí la pregunta, pero ¿la temperatura no es un tema termodinámico? La temperatura formalmente, la definición formal de la temperatura es una medida de los movimientos y de la velocidad de las partículas. ¿La temperatura es termodinámica o cinética? La temperatura es una variable cinética. La temperatura es una medida de los movimientos que tenemos moleculares, ¿sí? Entonces, la temperatura me va a decir un montón de cosas respecto de la termodinámica de una reacción y al mismo tiempo me va a decir un montón de cosas respecto de la cinética de la reacción. Sí, está vibrando mi celular, pero no voy a atender ahora. Bien. Entonces, la temperatura es un factor que afecta la velocidad de la reacción, porque precisamente la temperatura es una medida de movimientos moleculares. Bien.
Y pusieron un cuarto factor que les encantó. Todo el mundo estaba ahí escribiendo catalizadores, catalizadores, catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Están todos agarrando así, viendo dónde está la definición del apunte. ¿Qué es un catalizador? Algo que ayuda a una reacción. ¿Mm? Y puede afectar, a ver, algo que ayuda es como el uso intuitivo que tenemos de un catalizador, que un catalizador es algo positivo, pero no siempre. Pero veamos el sentido de la palabra ayuda, que me gustó mucho. Un catalizador ayuda a controlar una reacción. ¿Y por qué ayuda a controlar una reacción? Porque puede ser que tenga reacciones extremadamente lentas, que yo necesito acelerarlas, entonces voy a meter un catalizador para acelerar la velocidad de reacción. O puede ser que tenga reacciones extremadamente rápidas, que sea peligroso que sean extremadamente rápidas. Entonces, lo que voy a hacer es disminuir la velocidad de reacción. Entonces, cuando estamos hablando de velocidad de reacción, la catálisis puede ser positiva o negativa en función de si la velocidad aumenta o disminuye. Además, según el mecanismo en el cual actúe ese catalizador, los catalizadores van a ser de dos tipos, homogéneos o heterogéneos. Tienen algunos ejemplos en el apunte, pero nos vamos a concentrar en ellos más adelante en otra oportunidad. Hay reacciones que son muy rápidas, necesitamos que vayan despacio, porque además hay reacciones que son muy peligrosas si van demasiado rápido. Entonces, también en ese sentido, un catalizador puede ser una medida de seguridad. Por más que muchas veces el catalizador, la palabra catalizador, se relaciona con acelerar una reacción, existen los catalizadores positivos y los negativos. Catalizadores negativos, también denominados inhibidores, en muchos casos lo que hacen es disminuir las velocidades de reacción. Se utilizan mucho como medidas de seguridad. Son peligrosas por la cantidad de energía que se libera o se consume. Una reacción muy violenta puede ser peligrosa para tu propia salud o para tu propia seguridad personal. Entonces, por eso uno a veces tiene que disminuir la velocidad de reacción. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. Bien. Bueno, entonces, en función de este pequeño raconto que hemos hecho, vamos a ir profundizando más en la teoría en semanas subsiguientes. En función de este raconto chiquitito que hicimos, busquen, ¿sí? Hagan la consigna, la primera consigna de cinética química que se hace en grupo, y es buscar ejemplos en la guía de TP de inorgánica de reacciones en las cuales se hayan aplicado los factores que modifican la velocidad de reacción. No es algo difícil, pero tienen que agarrar la guía de TP inorgánica. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? Chicos, no prendan fuego ninguna guía hasta después de egresarse. Sí, los mismos grupos que antes, salvo los chicos de quinto sexta que quisieron hacer un cambio en los grupos. TP inorgánica es
materia de cuarto, así que no sé por qué me están preguntando si es la guía de cuarto. La pregunta, lean la consigna en el enunciado, porque está escrita. Luego esencialmente, las fórmulas de velocidad velocidad es igual a menos la variación de concentración de reactivos dividido la variación de tiempo, y también la velocidad es igual a la variación de concentración de productos dividido la variación del tiempo. ¿Sí? Chicos, yo no tiro consignas al aire. Todo lo que dije está en el apunte y está escrito. Arranqué diciendo eso. ¿Sí? Entonces, el qué tienen que hacer, lo tienen por escrito. Lo que pasa es que tienen que leer las cosas. Tienen que leer los enunciados. ¿Sí? No sé por qué alguien metió a Galagovsky en todo esto. Galagovsky es un libro de laboratorio de química orgánica. Si lo quieren usar para esto, úsenlo. No van a tener información ahí que los ayude. Pero hay cosas de cinética química en ese libro. Sí. Pero no sería el objetivo de ese libro relacionar con lo que estamos estudiando nosotros. Bien, ¿alguna otra pregunta que no sea dónde está la consigna? Porque ya lo dije varias veces. Sustrato. El sustrato es el reactivo. Ahí voy. Espérenme un segundo, chicos. Bien, ustedes que me habían preguntado qué es el sustrato es el reactivo de la reacción, ¿sí? Bien. Y el chat se me bloqueó completamente, así que si tienen alguna otra pregunta, díganmelo acá. No, la orgánica es una sola, para la inorgánica, para la orgánica, para la biológica, para todas las químicas, la cinética es una sola, ¿sí? Es delta T. Bien, ¿tienen alguna otra consulta, chicos? El gráfico de concentración en función de el gráfico de variación de velocidad en función de la concentración del sustrato la vamos a ver la próxima. Por ahora esta clase era más que nada para que ustedes se concentren en los factores que afectan la velocidad de reacción, que entiendan lo que es la velocidad de reacción,
Que la reacción puede ocurrir en varios pasos elementales. Eso era el objetivo de esta clase. ¿Vamos? Bueno, chicos, si no hay más preguntas,